Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Rústica por ahora, todavía. Mi nombre es Darío Treviño y estaba... Tuve que borrar el audio pasado, el podcast pasado, porque tengo el mal hábito de hacer estos monólogos de un solo golpe. Evito el hacer edición de audio, el hacer pausas o algo así, porque siento que pierde cierto ritmo y pierde también cierta personalidad. Ya no es tanto como ya no es tanto como informativo, sino que debe de ser algo personal, lo más cercano a una conversación. Pero bueno, esto es un monólogo. Ahora, el tema de hoy que había estado tratando era platillos navideños. Empezar a practicar o investigar para la temporada que viene de Navidad. Cierto, estamos en noviembre, pero a como está corriendo el año, estamos a 3 semanas. Y empezar a practicar no es mala idea. Una de las cosas que estaba investigando eran platillos tradicionales y entre ellos me encuentro los romeritos. La mayoría de nosotros lo conocemos de nombre, algunos lo conocen el platillo, pero hasta ahí. Hace unos cuantos años, en un evento de Año Nuevo, había efectivamente romeritos con mole. Y me parece uno de los platillos más agradables que había probado en mucho tiempo. Hay algo en el ligero sabor a romero, que entiendo por qué le llaman romeritos, porque esa es la parte interesante. No es un romero. No es como que están haciendo un tipo de guiso con ramas y ramas de romero. Sí lleva romero. Lo que nosotros conocemos como romero, esta planta que las hojas son cilíndricas y aromáticas como si fueran pinos, pero es una planta, es un arbusto. Resulta que la planta que se utiliza le llaman también quelites o huesontle. Son de la misma familia. El quelite es menos generoso, que es como si estuviéramos hablando de una planta que es normalmente cosechada antes de que pase a dar flor. Así es que se cosecha cuando tiene estos bulbos, estos tipos de bulbos redondos, que es lo que se come. Se fríe todo junto, pero lo que la gente normalmente hace es que se echa toda la rama a la boca y nada más estiran el tallo y se traen efectivamente los bulbos. Ahora se sabe que la planta es una muy buena fuente de hierro y de proteína vegetal, cosa que no estaba yo familiarizado, pero tiene sentido por ser alimento, vamos a decir, tlaxcalteca. Es parte de la gastronomía tlaxcalteca que pudo haber llegado a Nuevo León, presiento, por el acuerdo que había entre España y de nuevo tlaxcaltecas, cuando eran aliados para lo que fue la derrota de los aztecas. Para los que son de Nuevo León, podrán recordar la imagen del escudo, el escudo del Estado, que incluye efectivamente indígenas, cuando históricamente eh, eh, hay un, hay un cuadrado en el mapa americano, en el sentido correcto, donde está cubriendo
parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y lo que conocemos como, en aquel entonces era Texas, Texas como parte de México. Y había un cuadro donde había autorizado la corona española una gracia donde permitía a las comunidades sefarditas mudarse a México sin tener que ser católicos. Aún así, por cuestiones de seguridad, gran parte de los sefardíes cambiaron nombres, tenían españolización de los apellidos, como Garza o García. La mayoría sospechaba, al menos me refiero de los historiadores del norte, que Garza era digamos, una españolización, si se puede decir, del apellido Gaza. Y otros tantos apellidos simplemente cambiaron a objetos de animales. Apellidos que no eran genuinamente españoles, pero al ser en español, me refiero en el lenguaje, bueno, pues pasa por apellido católico. En fin, el, el quelite o huesontle, que bien pueden ser dos plantas diferentes, pero se cocinan, si no es que igual, idéntico, puede ser una muy buena opción, no nada más para integrar a la dieta diaria, o por lo menos semanal, sino también para lo que son los jardines caseros. La planta normalmente es considerada como un tipo de arbusto persistente y hasta plaga, pero resulta que la planta es altamente nutricional. Así es que no estaría de más investigar dónde se venden las semillas que estoy casi seguro que deben de haber en Mercado Libre o algún otro mercado mexicano. Ahora, respecto a los platillos para Navidad. Uf, hay varias líneas de pensamiento en esto, porque en el audio pasado, y me refiero al que tuve que borrar, había un comentario respecto a lo que eran las celebraciones eslavas, y los eslavos tienen una tradición muy semejante a la de la taquiza mexicana, donde cada quien trae su guiso, trae su cacerola, y empiezan las discusiones de por qué me voy a llevar la cacerola buena, y si se la queda la tía no sé qué, o si se rompe. Entonces, cada quien llevaba su cacerola, y por lo menos a mi memoria, me refiero cuando sucedía en mi familia, era una sensación de abundancia de lo más agradable, ver tres, cuatro cacerolas de guisos, más el arroz y los frijoles refritos y taquear torres de tortillas de maíz y todo mundo sírvase de lo que quiera. Obviamente todos agarraban primero de la carne. Aquí hago hincapié al asado de puerco de un tío que ya después me doy cuenta que el asado de puerco nunca supe por qué llevaba tanto aceite. Entiendo que era parte del platillo porque el aceite mancha y lo que hace agradable a este platillo es eso, es que te permite el limpiar el plato con tortilla y arroz porque es un aceite, pero últimamente lo he estado repensando para que sea menos pesado al estómago.
y de contenido calórico menor. No he hecho la prueba todavía, pero la voy a hacer más tarde, donde le pueda hacer un sustituto con fécula de maíz. Y en lugar de que sea una emulsión aceitosa, simplemente que sea una emulsión. Una emulsión como las mismas salsas que se utilizan para la comida china. Que como que el gravy se ve brilloso, está cremoso, pero es la fécula de maíz. Fécula de maíz y tal vez de una vez sí, hasta hago trampa y le agrego el glutamato monosódico para que el puerco sepa más a puerco. Compenso la cantidad calórica con cantidad de sales. Eh, pero bueno, pensando en voz alta. Así es que es una opción bastante entendible el que el plan de Navidad pueda ser una taquiza, guisos o como mencionaba antes en la cocina eslava donde se hacen 12 platillos, que no se hacen 12 platillos, sino cada familia o cada integrante de la familia se hace responsable de traer un plato de. Así es que las mesas se llenan de fermentos, de encurtidos, carnes frías. Curiosamente, hay una referencia de lo que le llaman, y creo que la había mencionado en otro podcast o monólogo, donde hay una mortadela que era tradicional de los países soviéticos, llamado la salchicha del doctor. No lo puedo decir en ruso, no sé el nombre, pero esta es la traducción. Y era un producto cárnico con el que se trataba de hacer una compensación de las carencias de calidad de proteína. Y era tan querido por mucha gente de descendencia soviética o los que eran de la parte comunista de Alemania, que migró y aparentemente todavía es producido creo que en Brooklyn, bajo el nombre creo que le llaman pork roll o rollo de puerco, pero es una mortadela. Es una mortadela que tiene la diferencia de que tiene fermentado láctico, lo cual describe un poco o da el contexto de cómo era que se hacía eso antes, donde se maceraba, o sea, en algún mortero, los, eh, la carne que se fuera a utilizar, las grasas que se fueran a utilizar, la sal de curación, sal, azúcar, bla, bla, bla. Y una vez empaquetado en el forro de plástico con el que se rellenan las mortadelas para poder hacer el salchichón para la venta al público, la diferencia es que lo dejaban fermentar. La fermentación daba un segundo, vamos a decir, paso de seguridad, porque como mencionaba en otros monólogos, la razón de por qué el humano fermentaba cosas es porque es una técnica razonablemente efectiva para limitar el crecimiento de otras bacterias. El nivel del medio ambiente se vuelve tan ácido que no permite que otra criatura, perdón, otra bacteria viva. Entonces casi siempre nada más crecen las levaduras que están en tu medio ambiente, pero que son relativamente benignas, especialmente si vives en un lugar razonablemente sanitizado, no tienes fuentes de alimentación de basura,
O sea, se no está cerca de una planta tratadora de aguas sucias, ¿me explico? O sea, ahí no sería razonable el utilizar el mismo aire como fuente de bacterias para la fermentación. Ahí sí ya suena a un potencial riesgo de envenenamiento de salmonela o algo así. Pero bueno, estoy divagando en las carnes frías. Así es que tenían sobre las mesas, y esto es un fermentado que hice hace mucho y es muy bueno, donde se utiliza un frasco grande, tomate fresa o tomate cherry, dientes de ajo, orégano, apio y basta. Esto se fermenta a una proporción, creo que era también de nivel alto, o sea, me refiero de alta saturación, de 15%. Y lo que termina pasando es que los tomates cherry sí efectivamente fermentan, pero se convierten en bombas de tomate, de sabor de tomate y orégano que se acompañan con cualquier comida. Me refiero a un sándwich y tienes tu chile en escabeche y tu tomate fermentado y una mordida uno y te echas el tomate completo y explota en la boca con el sabor dulzón del tomate, pero también el sabor láctico avinagrado del fermento, orégano y ajo. Es muy agradable. Y es parte también de la mesa de Navidad eslava. Ahora, en otros lugares como en Venezuela se utiliza una versión relativamente parecida. Los motivos son diferentes. No es una celebración a cada mes del año, por eso los 12 platos. Me refiero de nuevo en los países eslávicos, pero en Venezuela se hace por motivos obviamente de practicidad y cómo las familias tienen que integrarse para colaborar y lograr hacer la cena. Y lo que se termina haciendo es lo que llaman pan de jamón, que dependiendo de la casa y el estilo, puede variar desde una charola de algún pan que sea a dos capas o que sea un pan tipo una focaccia donde todos los ingredientes van en la parte de arriba, o puede ser un rollo, como si fuera digamos, un rollo de canela, pero la diferencia es que trae jamón o jamones, aceituna, queso, especias, y cada quien se trae lo que puede. Todos colaboramos y el de la casa es el que se encarga de hacer la masa. Así es que donde se vaya a hacer la cena navideña, la casa tiene que tener masa y tiene que tener un horno que funcione. O donde hornear con fuego, que no estaría nada mal ese rollo con un poco de sabor ahumado de leña. Y son opciones, pero normalmente la diferencia de por qué sucede es obviamente la condición histórica y geopolítica. Um, no lo quiero decir, pero bueno, ya le saqué la vuelta lo suficiente. La condición económica y, y el drama que está viviendo Venezuela. De nuevo, hasta ahí da mi comentario. No planeo entrar más a política. Como mencionaba antes, estos monólogos no son de intención ni de corte político. Así es que es un buen momento para tomar a consideración como qué me gustaría hacer. Puede ser algo más, eh, vamos a decir, americanizado, donde hay un platillo principal
Aquí les recomendaría el brisket, uno de los platillos que manejo. Está, si bien recuerdo, porque desde el año pasado que no lo hago, es un... Perdón, es que son de esos platillos que ponen una sonrisa en mi cara. Era un brisket con macarrón con queso y ensalada de repollo, o lo que le llaman los gringos coleslaw. Y el brisket, el platillo en general, andaba en 1,500 pesos. Y es en aquel entonces, ahorita tengo que revisar de nuevo los precios de a cuánto está el kilo de brisket. Pero es una excelente idea, porque este corte, por la naturaleza de la carne, como es carne de pecho, tiene mucho tejido conectivo y grasa. Así es que el cocido lento efectivamente hace que esto se disuelva y hace que quede jugoso, pero de todos modos queda esto un poco firme, está un poquito hasta elástico, pero resiste perfectamente los recalentados. Y una rebanada de media pulgada o bueno, de 2 centímetros de grueso, de brisket en una torta, uff, es buenísimo. Así es que no hay desperdicio con ese platillo. Altamente les puedo recomendar esa opción. Pocas veces hay gente que queda en desagrado por un corte que tiene 12 horas, 12 horas de cocción aprox. Aunque estoy recordando que efectivamente el que había hecho anteriormente fueron 14 horas. Fueron 14 horas, pero porque había tenido problemas en controlar la temperatura. Esto porque había mucho viento y estaba drenando el calor de lo que es el cilindro de ahumado. Y para poder mantener ese cilindro en aproximadamente 85 o 90 grados, fue un dolor de cabeza. Pero bueno, la otra opción, una de las más sencillas que mucha gente hace en Navidad, pues es la pierna de puerco. Esa es la más fácil. Pierna de puerco para hornear o un jamón. Que los jamones para Navidad nunca fallan. A nadie le desagrada un corte grueso de jamón con una ensalada de temporada y un puré de papas. Nunca falla. Ahora, hay otra opción que hice hace tal vez unos 5 años, cuando bien empecé no, más tiempo, cuando empecé a intrigarme más con el sector alimentos, y fue el conejo. El conejo tiene tiempo de que está luchando por entrar al mercado de las carnes en general como un producto de consumo diario. Esto porque el conejo, a diferencia de la res, tiene un nivel de conversión de proteína y agua a carne, y me refiero comparado en proporción, mucho más eficiente que el de la res. Entonces, el conejo como el pollo son opciones cárnicas muy buenas para la gente que está más consciente o más preocupada de lo que son la producción de gases, lo que sea la marca de carbón o huella de carbón, porque son animales que tienen un nivel de conversión, valga la redundancia, más eficiente. Ahora, si entramos a la discusión, y no voy a entrar, pero estoy planteando nada más más o menos la pregunta, respecto las cuestiones morales, éticas de un mamífero pequeño a una gallina.
que no es secreto que las gallinas tienen un sistema nervioso más primitivo. Entonces la experiencia de la muerte probablemente sea menos dramática para, para una gallina que para un conejo. Esto yo sé que es una de las cosas que hace más difícil el consumir ese tipo de carne, porque nadie quiere imaginarse que alguien está degollando conejos. Visualizas al animal afelpado y adorable, blanco, y nada más no puedes imaginarlo decapitado. Que siendo francos, es menos dramático eso que a la realidad en el bosque, ¿no? Donde un coyote, un lobo o un perro salvaje, es más, ni siquiera un perro salvaje, un perro de casa lo pesca del cuello, lo truena y lo sacude como trapo. Si es un perro de casa, lo va a sacudir un buen rato porque está liberando mucho estrés, pero un, un animal salvaje le va a explotar la cabeza de una mordida y se va a comer lo que pueda, que normalmente se comen, cosa que yo no sabía, pero los órganos internos y si se puede el cerebro, porque los músculos del conejo tienen un nivel muy bajo de grasa. De ahí el que había muchas historias de gente que moría de inanición aun y cuando comían. Lo que terminaba pasando es que la dieta era tan alta en proteína, de alta calidad, que demandaba mucha agua para estar metabolizando eso, pero con un nivel muy bajo de, de grasas. Y con las grasas no se podía estar produciendo ni hormonas ni bilis, asumo, para la digestión correcta. Entonces lo que era la asimilación de esa proteína de alta calidad no sucedía igual. Pero son leyendas de bosque. Les recomiendo altamente investigar esto. El conejo es una muy buena opción para un cambio. Hagan una prueba, algo diferente para estas fechas. Lo pueden empezar a experimentar desde ahora. La única diferencia es que sí es más caro que el pollo, definitivamente. Estarán pagando algo semejante a res. Y el método de cocción, nada más para que tengan cuidado y no vayan a desperdiciar el animal, hay que dejarlo marinar. Hay que dejarlo marinar en una salmuera de un 10 a un 15% de saturación, sea sal, azúcar, especias, sal, azúcar. La sal es obviamente para seguridad y para sazón, y el azúcar es para que retenga cierta cantidad de jugo, para que si lo hacen a la parrilla o si lo hacen al horno, pues tengan más oportunidad de equivocarse. Pero igual como con la gallina, si está cocido el muslo, todo lo demás está cocido. Así es que, bueno, ahí se toman varias otras medidas. Mucha gente lo que hace es que por eso hacen los cortes en los muslos, para que se cueza un poquito más rápido el muslo, queda seco, pero que se cueza a la misma velocidad que todas las demás partes o todos los demás músculos de la carcasa. Pero bueno, por mi parte ha sido todo. Les dejo la receta de conejo en la página de Rústica y creo que también podría agregar la del huesontle, pero preferiría hacer la prueba literalmente, porque tengo entendido que se necesita hacer un hervido o una limpiada de 3 tiempos. Hay que darle un tratamiento especial a la planta para que pueda tener lo suficiente ternura para que sea masticado sin problema. Y me gustaría hacer el experimento primero antes que nada y agregarlo como comentario extra al artículo. Bueno, por mi parte ha sido todo. Disculpen porque estuve
muy entrecortado el audio. Tengo, tengo ciertos problemas con la sinusitis y con el frío se me cierran y estoy respirando por la boca. Pero bueno, listo. Para quien quiera que se quedó a escucharme hasta el final, muchas gracias y que tengan muy buen día.